Sentía que algo no me pertenecía. Mi cuerpo gritaba, pero no era yo. Una voz oscura me obligaba a hacer cosas que no quería. Tenía miedo de mí misma. Muy buenas a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos un día más a mi canal y en concreto a esta sección Season of the Witch especial Halloween. Hoy vamos a hablar de un caso súper interesante y muy misterioso, que es el exorcismo de Rosarito en Alicante. Así que vamos a calentar motores, vamos a encender velas, vamos a coger una mantita y nos transportamos hasta los años 80, en concreto a Alicante, a la iglesia de San Blas. Lo más aterrador de todo es que lo que voy a contar es completamente real, no es ficción, es un caso real que está documentado y muy bien documentado, que es lo más creepy de todo, pero es que sobre todo es como que está considerado como uno de los mayores exorcismos que han pasado en España y a mí me sorprende mucho porque yo soy de Alicante y no lo sabía hasta que me puse a documentarme y tal, y sobre todo este vídeo me he basado mucho en una pequeña sección que hicieron en Cuarto Milenio, programa que a mí me encanta por cierto, y en otros periódicos donde también han hablado del tema y demás, y de archivos que también se pueden encontrar por internet. Y es aterrador como hay incluso audios que supuestamente son los propios audios que se grababan mientras se practicaban estos exorcismos a esta chica. Así que si alguna vez os habéis preguntado qué pasa antes de un exorcismo y qué es lo que queda después, acompañadme en este vídeo para descubrirlo juntas. La escalada del mal y las experiencias paranormales. Vamos a empezar un poquito hablando antes del exorcismo. Y es que Rosarito era una joven común, estudiante y con una vida familiar, sobre todo muy religiosa, ¿vale? Pensar que estamos hablando de finales de los 70, principios de los 80 en España, que la gente era muy religiosa, iba mucho a la iglesia, así que no era de extrañar que, que sobre todo fueran muy practicantes. Pero todo comenzó a ser un poco más inquietante cuando de repente Rosarito empezó como a tener inexplicables cambios en su personalidad, como comportamientos que eran raros al principio, que no le daban mayor importancia, pero que con el tiempo fueron cada vez más y más preocupantes. Y es que, como os he dicho antes, según algunas fuentes, Rosarito empezó a hablar en idiomas extraños o incluso desconocidos, y algunos expertos en su momento dijeron que podría ser algo parecido a árabe, aunque también podría ser como lenguas que derivasen del árabe, por decirlo de alguna forma. Pero el episodio como más fuerte antes del exorcismo en sí fue cuando su voz cambió radicalmente, como si algo o alguien estuviese dentro de ella, pero no fuese ella, sino que fuese algo que venía del más allá, por decirlo de alguna forma. Y claro, pensémoslo bien, o sea, una chica normal, con una vida normal, con una familia normal, algo andaba mal, o sea, no era común que ocurriesen este tipo de cosas, y lógicamente empezó a llamar la atención. De hecho, hay fuentes que afirman que aparte de cambiar su voz, también tenía como gritos culturales e incluso agudos, a veces imitaba a animales e incluso llegó a imitar como llantos de niños, cosa que me parece súper escalofriante porque yo me imagino a una chica de 20 años, que es más o menos la edad que tengo, o alrededor, como así, y se me pone la piel de gallina, tipo, me da mucha impresión como imaginármelo. Pero lo más alarmante fue que su familia reportó que empezaba como a estrujarse su cuerpo y a escupir una especie de fluido verdoso, tipo, que era como que ella misma se autoinfligía daño, pero que también hacía como se dirigía de formas malsonantes a su familia y a supuestas figuras religiosas. Y claro, como os he dicho antes, era una familia muy religiosa, entonces lógicamente no tenía ningún sentido para ellos. Claro, y vosotras diréis, ya,
pero no significa que estuviese poseída o que pasase algo, porque igual la chica pues simplemente estaba pasando un mal momento o vete tú a saber, ¿no? Pero lo peor de todo, por decirlo de alguna forma, es que se reportaron sucesos paranormales y entre ellos la familia comenzó a ver como en su propia casa había puertas que se cerraban y se abrían sin que nadie las tocase, objetos que se movían solos o cambiaban de lugar. Era como que de repente la temperatura bajaba y el lugar como que estaba súper frío y como que se sentía una opresión en el cuerpo fatal. Y luego tenías como esa constante sensación de una presencia o de alguna figura que estaba como en la casa. Claro, estos fenómenos o estas experiencias ya no son tan explicables, ya no es que la chica tenga un comportamiento extraño, es que estás viendo que en tu propia casa están pasando cosas extrañas, cosas que no puedes explicar, que lo estás viendo y que no sabes qué decir. Y aunque pueda sonar un poco cliché, pero la mayoría de estos sucesos ocurrían de noche. Y claro, imaginaos en los 80 una familia promedio normal en España que viviese este tipo de situaciones, pues o en general otro tipo de situaciones, pero bueno, estas en concreto, que son mucho más llamativas, pues llegó a un punto en el que, por su convicción religiosa, decidieron tomar una iniciativa y como ya no sabían qué hacer y se vieron desbordados, empezaron a buscar una explicación racional y como vieron que no llegaban a nada, pues dijeron, vale, vamos a buscar refugio en lo que nosotros creemos, ¿no? Y en nuestra religión. Y entonces decidieron contactar con autoridades eclesiásticas. Vale, ahora vamos a hablar en sí del exorcismo y de la batalla, por decirlo de alguna forma, que se llevó en la iglesia de San Blas. Y es que para los que no seáis de Alicante o de alrededores, la iglesia de San Blas está en el casco antiguo de Alicante y sobre todo se tiene creencias de que este lugar tiene como un aura bastante fuerte y una carga muy fuerte a nivel religioso, ¿vale? Pero también os digo que es que en la provincia de Alicante está el pueblo de Orihuela y en Orihuela está la escuela oficial, ¿vale? De exorcistas. Y allí hay un montón de documentación, o supuestamente la hay, sobre casos oficiales que han habido de exorcismos en la región de Alicante. Y creo que es bastante espeluznante el pensar que este tipo de casos han existido o que incluso existen y no lo sabemos, pero que hay archivos y hay constancia en un sitio. O sea, me parece alucinante. Pero volviendo con la iglesia de San Blas, muchas personas de Alicante dicen que, bueno, pues que en esta iglesia han habido muchos sucesos inexplicables y que se considera como un punto clave para la lucha de la espiritualidad contra el mal en la ciudad. O sea, es como un punto caliente, ¿vale? Para que nos entendamos entre nosotras. Y queramos o no, al final esto puede llamar bastante la atención porque entonces era como el lugar perfecto para que esta chica pudiese como recuperarse, por decirlo de alguna forma, o volver a ser ella. Y es que la familia, cuando contactó con el Círculo Eclesiástico de Alicante, fue el padre Agustín Pérez Segura quien fue delegado para realizar el supuesto ritual. Vamos a conocer un poquito más al padre Agustín Pérez Segura, y es que este sacerdote de mediana edad era muy respetado por su experiencia en exorcismos. Era un hombre firme y de gran temperamento, y sobre todo de una gran creencia espiritual. De hecho, Pérez Segura leyó y aplicó el ritual romano actualizado en 1999, cumpliendo con las indicaciones precisas para enfrentarse a la supuesta entidad que había poseído a Rosarito. Digo supuesta no porque no crea, ¿vale? Sino porque igual hay gente que es escéptica. Sí, se dice así, escéptica, y claro, no quiero dar por hecho una verdad absoluta para que no os sintáis, ¿cómo decirlo?, afligidos ante ello. Quiero decir, aquí cada una puede tener su opinión, yo puedo creer, vosotras no, cada una con lo suyo, no pasa absolutamente nada. Pero así como algo spooky o algo creepy, yo creo que tiene bastante y simplemente por eso creo que vale bastante la pena. Si habéis llegado hasta esta parte del vídeo, para ver cuántos sois, quiero que comentéis abajo un emoticono de una cara así como de diablillo para ver quiénes habéis llegado y quiénes estáis ahí siempre.
Ahora sí que sí, vamos a dejarnos de chácharas y que empiece la parte más importante y la que a mí más miedo me da, que es el exorcismo en sí. Y es que este ritual tuvo lugar con la presencia del sacerdote Agustín Pérez Segura y varios ayudantes e incluso familiares que intentaban soportar el horror que estaba viviendo Rosarito y la posesión que la tenía. De hecho, en uno de los documentos que os voy a dejar en la descripción, que es del programa Cuarto Milenio, podéis escuchar los audios que se captaban durante este ritual de la voz de Rosarito y de las cosas que decía, que creo que de verdad vale muchísimo la pena si os interesa este tema y os llama la atención. Y creo que es súper impactante. Yo cuando lo escuché, de verdad la piel se me puso de gallina, o sea, wow. Pero, en fin, la grabación que a día de hoy se conserva, ¿vale? O sea, ya os digo, tiene constancia y es probablemente una de las primeras en audio de un exorcismo en vivo en España, que eso es lo que más miedo me da. Dura más de 40 minutos y muestra la intensidad del momento, donde Rosarito grita, cambia de voz constantemente entre lenguas desconocidas, insultos y súplicas, y en algunos momentos su voz se vuelve la de un bebé llorando o de un animal agónico, y lanza frases aterradoras. No soy Satanás, soy su bueno, y me lo llevo conmigo al infierno. Me quemo. El padre Segura responde con plegarias, invocando a santos, lee oraciones y utiliza agua bendita y crucifijos en un ritual que parece, pues ya os digo, una batalla invisible entre una supuesta entidad demoníaca y lo que sería el bien representado por el padre Pérez. Y durante el proceso, Rosarito escupía babas verdes y era evidentemente que sufría, ¿sabéis? O sea, quiero decir, no era algo agradable para ella, lógico, ¿sabes? Pero es que además se veían tanto a nivel físico como a nivel espiritual que ella estaba a una tensión y a un dolor sometido, que en serio, que escuchar los audios es casi aterrador, es asfixiante a más no poder. Ojalá poder poner alguno en el vídeo, perdón, pero no puedo. Simplemente os digo que en la descripción tenéis para poder escucharlos y ya es vuestra decisión. Yo no voy a hacerlo por si acaso. Pero bueno, fueron 5, o sea, ni más ni menos que 5 intentos de exorcismo en total, que se llevaron a puertas cerradas San Blas, familia, el propio padre y ayudantes, nadie más. Nadie más lo podía saber, nadie más podía estar y todo se tenía que guardar en silencio. Porque al final la fuerza que tenía Rosarito en su interior era tan fuerte y tan feroz que no bastó. Tuvieron que intervenir 5 veces para poder expulsar de todo a la entidad. Y es que las sesiones no solo pusieron a prueba la resistencia física y emocional de Rosarito, sino también a los que la rodeaban. Después del exorcismo, la liberación y todo un legado. Y es que, tras varias semanas de lucha, la entidad demoníaca finalmente abandonó el cuerpo de Rosarito. La joven recuperó su consciencia y volvió a ser la persona que todos conocían, aunque las marcas emocionales y psicológicas quedaron para siempre. De hecho, como tal, no se sabe quién es Rosarito, ¿vale? O sea, yo no podría decir quién es, y después de haber leído documentos y tal, creo que como tal no se sabe. Incluso quizás el nombre no sea el de verdad, probablemente, pero realmente es lo de menos. O sea, simplemente con saber que existen esos documentos y que hay constancia de ello, el hecho de que una persona pasase por todo eso me parece atroz y deshumanizador total. Y es que de hecho, aparte, la familia, pensarlo, o sea, recuperó como esa tranquilidad, ¿no? De que wow, o sea, mi hija ha pasado por esto, tal, ¿sabes? Pero es que nunca olvidarán lo que pasó, o sea, me parece horroroso. De verdad, o sea, yo lo pienso y creo que es de las cosas más perturbadoras que podrían existir. El exorcismo de Rosarito quedó marcado en la memoria colectiva de Alicante,
y en la historia espiritual de la región. De hecho, la parroquia de San Blas sigue siendo vista como un santuario que enfrentó al mal directamente, y Alicante continúa siendo un referente nacional en el misterio del exorcismo, no solo por casos como este, sino por su arraigo religioso, como he dicho, la Escuela Oficial de Exorcismos en Orihuela, y tradiciones protectoras como el exorcismo inscrito en las campanas del ayuntamiento que suenan a cada hora. Y es que eso también es una supuesta leyenda urbana, aunque en teoría es verdad, y es que en las campanas del ayuntamiento hay una inscripción que es para alejar los malos espíritus y que funciona como protección para la ciudad. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis seguirme por mis otras redes sociales, que estoy muchísimo más activo. También darle al botón de suscripción, que a mí me ayuda muchísimo, y un buen like también, o sea, para mí sería maravilloso. Podéis en comentarios decirme si creéis o no creéis en los exorcismos, o qué opinión tenéis, porque igual opinamos de formas diferentes, o incluso tenéis información sobre este caso o sobre otros que podríamos hablar. Y también podéis sobre todo escribirme por mi correo electrónico por si queréis que hable de algo en concreto, o queréis que trate algún tema en concreto en otro vídeo, que a mí me encantaría. Y nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Nos vemos en el siguiente especial Season of the Witch.